Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándote de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. El día de hoy quiero compartir contigo un pequeño corto de un análisis que he venido haciendo acerca de diferentes datos estadísticos que nos muestran, por ejemplo, en este caso, cuál aplicación es la que más utilizan acá en los Estados Unidos al año 2018 para escuchar un podcast. Y pues nos damos con la sorpresa de que, según los datos proporcionados por Statista, que es una reconocida empresa a nivel mundial de datos estadísticos, nos muestra que la líder en escucha de podcast, la aplicación, es Spotify, con un 29%, superando por 3% de diferencia a la clásica Apple, ¿no? Lo cual te da un pantallazo de lo que es. Y en tercera posición está Google Play Music, si no me equivoco, con 16%, según el cuadro que nos muestra. Y seguido de otras compañías con menos porcentaje. Lo cual, ¿qué nos muestra? Que entre esas tres está, vamos a decir, la lucha, la pelea por ganar mucho más oyentes o buscar mucho más plays o downloads, según sea el caso de los podcasts que se encuentran alojados. Ahora, algo interesante, si tú observas en este pequeño corto que te muestro, es que no solamente es tener tu podcast en Spotify o en cualquier otra plataforma, lo cual es genial que tú produzcas podcasts, y cuanto más podcasts y haya mejor, y cuanto más específicos hayan mejor. Recuerda que los podcasts es algo que los caracteriza versus otros contenidos, es que esa demanda lo puedes escuchar cuando tú quieras, donde quieras, al momento que quieras, y el futuro es la voz. Entonces por eso es que nace Alexa y otros aparatos más para poder escuchar libremente, en este caso, cualquier tipo de formato en audio, en este caso los podcasts, que es lo que yo también produzco desde Estados Unidos para todo el mundo de habla hispana en general. Entonces lo que te refleja, lo que yo quería mostrarte, es que algo interesante, que por ejemplo, si tú puedes tener tu podcast en Spotify, que es la líder ahorita en escucha en los Estados Unidos, no sé cuál es la líder en escucha en Latinoamérica, pero Spotify de por sí es una plataforma muy reconocida, la empresa sueca, que yo la conozco ya muchos años, desde el 2009, cuando solamente tenías acceso por invitación. Entonces, ¿qué te permite el tener tu podcast en Spotify? Obviamente te permite un mercado más abierto, una mayor cantidad de escuchas, una mayor cantidad de oyentes, una, vamos a decir que te muestres mucho más en tu expertise como creador de contenido a través de un podcast. Pero algo muy interesante, cuando uno busca un sponsor, que es lo que principalmente buscan los podcasters o los programas de podcast, para sustentar, ¿no? Para sustentar la producción de esto, es mostrar la data. La data te va a permitir a ti que muestres cuál es el performance de tu podcast. Ahora, lo único que te muestra la data quizás son compañías bajo pago, los hosting. Yo siempre refuerzo esto, porque si tú te quieres dedicar al podcasting, o que tu podcast sea reconocido, o que tu podcast se vea un poco más profesional, vamos a decir la palabra. No estoy diciendo que los que no usan un hosting de pago no sean profesionales, sino a la hora de plantear de repente un posible sponsor o eh, una data que te va a permitir dar el soporte. Es interesante, por ejemplo, en este caso que tú estás viendo en el video, yo utilizo Libsyn. Libsyn es una gran plataforma muy reconocida a nivel mundial, que tiene ya más de 10 años, más de 12 años, si no me equivoco, produciendo el hosting para los podcasts a nivel mundial, en muchos idiomas ahora, y muchos tipos de podcasts, que te muestra, como puedes ver en el pantallazo que te estoy mostrando, que sí te da las estadísticas de Spotify. Y seguramente otras de hosting de pagos, también competencia de Libsyn, te dan los datos de Spotify. Entonces es interesante que tú apuestes por un hosting de pago. ¿Para qué?
para que puedas ver y hacer seguimiento y reforzar y hacer un tweak de dónde tienes que ajustar para poder generar mucho más oyentes. Y obviamente lo más importante como modelo de negocio o como modelo de contenido en el podcast es la calidad de contenido. La calidad, no la cantidad, la calidad de contenido que va a hacer que te diferencies versus los demás. Entonces este pantallazo me da una idea muy interesante, ¿no? 29% ya Spotify al año 2018 con esta fuente que nos da Statista, lo cual refuerza mucho que la gente sí escucha podcasts por Spotify. Sí los escucha. Yo estoy revisando mi data y me he dado con gratas sorpresas. Latinoamérica, según mi reporte, todavía le falta un poquito en el tema de Spotify. En el tema de Estados Unidos va normal, pero en el tema de Latinoamérica un poco que le falta. Pero cuando es pequeño hay un gran gap que va a permitir que crecer mucho más. Entonces te sugiero que le dé fuerte a la promoción de repente a través de las redes sociales a tu programa utilizando Spotify. Mira cómo tú ya superó a Apple, a la aplicación de Apple. Entonces eso quiere decir que la empresa sueca le está apostando a los muy fuerte al tema de los podcasts. Yo estuve en una reunión en el año 2017 aquí en Boston y el vicepresidente de ventas de Spotify con base en Nueva York, que hablaba mucho de la publicidad, decía que una de las cosas, de los proyectos que tenía la empresa sueca era apostar mucho al tema de los podcasts. Y como ves, desde que ya lanzó y abrió el tema para enviar tus podcasts a Spotify, pues está logrando lo que ellos quieren, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y recuerda que Spotify cada día crece más, cada día tiene más revenue, cada día tienes mucho más ganancias que te va a permitir pues llegar a mucho más personas, y mucho más personas están pagando la membresía para obviar la publicidad, lo cual te da una mucho más oportunidad de que tu podcast va a ser escuchado completamente sin ningún problema de interrupción ni nada por el estilo, y lo vas a tener siempre disponible tal como lo ves en la pantalla que ya te lo he mostrado. Yo te sugiero que le sigas dando a Spotify. Spotify es una plataforma que nació en netamente 100% para móvil. Sí, nació para computadora en un inicio, pero luego ahora le está dando mucho a los móviles. Y recuerda que siempre Spotify, en este caso, donde más se escucha pues es a través de los dispositivos móviles, y ahora con los dispositivos como Alexa y otros más, pues mucho más a través de la aplicación. Entonces espero que te sirva esta pantalla, este corto que te estoy mostrando, para que más o menos veas cuál es la situación ahorita de las aplicaciones y dónde escuchan más, en este caso los americanos, o aquí en Estados Unidos, donde escuchamos más los podcasts. Yo particularmente los escucho en Spotify. Se me hace mucho más fácil el user experience, el diseño de la aplicación se me hace mucho más fácil para escucharlo a través de Spotify. Entonces, y estoy muy contento. Si quiero no lo sigo, si quiero no lo sigo, o si lo sigo. Es muy fácil, tal igual como funciona en un cantante o una banda de música favorita para ti. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándote de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Soy el fundador de Podcast and Business, basado en Boston, en los Estados Unidos. Muchas gracias.